Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar la transición democrática en Europa. Bueno, este tema corresponde al final de la Guerra Fría y el inicio del mundo unipolar, gestado básicamente por la hegemonía norteamericana que verán en el video que corresponde al siguiente día. Ahora, la democracia por naturaleza se supone es el poder del pueblo. Y la mayoría de las naciones capitalistas en la actualidad, es decir, la mayoría de las naciones en todo el planeta, tienen un sistema democrático que se supone legitima las necesidades, pero también los derechos sociales ante cualquier estipulación económica, política o cultural. Y digo se supone, porque nosotros podemos ser bastante críticos con la democracia, por ejemplo en Estados Unidos o por ejemplo en México con lo que se vive actualmente. Si ustedes han visto las noticias, el país que se supone es líder en la transición democrática, líder en la defensa de las garantías individuales, que durante la Segunda Guerra Mundial luchó contra la discriminación, contra el genocidio, contra la opresión, contra el fascismo, actualmente tiene una crisis interna en donde nosotros podemos ver que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica, chavos. Estoy hablando de Estados Unidos, con el asesinato, pues, del afroestadounidense Floyd, ¿no? ¿Por qué es importante analizar esto, hijos? Porque se cree que en un sistema democrático se tiene la garantía individual de cada habitante, pero nos hemos dado cuenta que no es así. Por consiguiente, no importa el partido político, no importa la tendencia política, lo que importa es que se defiendan las garantías individuales. Para eso, les voy a pedir en esta ocasión dos trabajos de este video. El primero es que quiero que si no han visto las noticias acerca del asesinato y las manifestaciones que ha generado George Floyd, quiero que lo hagan. Que me investiguen en unos 6 renglones qué es para ustedes esta manifestación, qué les deja, qué les hace de reflexión, de pensamiento. ¿Sale? Entonces, con esta pequeña apertura comenzamos nuestro tema, chicos. Bueno, la democratización de la URSS es un proceso que se gesta entre 1989 y 1991. Recuerden que este es el proceso en el que básicamente va cayendo la URSS como un efecto dominó, ¿no? Porque pues la perestroika y la glasnost no tuvieron el menor efecto positivo posible y pues esto provoca que la URSS desencadene en su caída. Ahora, cuando hablo de la caída de la URSS, estoy tratando de hacer referencia, chicos, a que esos países que integraron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se van a desintegrar. El caso es Polonia, República Democrática de Alemania, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Albania, Hungría y Yugoslavia. Todos estos países se van a desintegrar del bloque socialista. Y lo único que va a lograr es que la URSS acelere su proceso de desintegración total en 1991. ¿Sale? Ahora, las repúblicas soviéticas no solo estaban en Europa del Este, sino que también había repúblicas soviéticas, por ejemplo, en África, que cuando cae la URSS van a caer consigo, por ejemplo, la República Popular de Etiopía, la República Democrática de Somalia y la República Popular del Congo. Cuando estos países caen, en general, chicos, de todos los que les hablé, de los 13 que les acabo de escribir o dictar, todos van a transitar hacia la democracia y no porque quieran defender las garantías y derechos individuales de cada uno de sus habitantes, porque eso no lo hace ningún país, sino por una necesidad y una conveniencia económica, porque quien no se quedara aliado o alineado a las necesidades y ambiciones norteamericanas, pues iba a ser oprimido, perseguido y obviamente derrocado en un futuro, como le pasó a Irak, como le pasó a Afganistán, como le pasa a Corea del Norte o como le está pasando a Venezuela, simple y sencillamente por no ceder ante las ambiciones imperialistas de nuestros vecinos del norte. Así es. Hablemos entonces de aquellos países que a pesar de que la Unión Soviética cayó, siguen en pie o siguieron en pie. Pues los remanentes van a ser 4 gobiernos, 4 naciones, entre ellos China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba.
China, recuerden que actualmente tiene una fusión entre capitalismo y socialismo, o sea, económicamente funcionan como capitalistas y políticamente como socialistas. Vietnam del Norte va a copiar ese esquema de sistema socioeconómico político y va a funcionar igual que China, o sea, económicamente funcionan como un capitalismo, pero políticamente como un socialismo. Los que sí llevan las cosas al extremo, pues van a ser las dos últimas naciones socialistas que quedan en nuestro planeta. Bueno, queda también Venezuela, pero ese es un caso diferente. Corea del Norte, que es catalogado como un régimen socialista, casi comunista, en donde la dinastía de los Kim, pues básicamente ha reinado desde 1953 hasta el 2020, ¿no? Y por otra parte vamos a tener a Cuba, que pues es nuestro vecino, específicamente de la zona del Caribe, es la isla más grande del Caribe, y que desde su revolución, desde finiquitada su revolución en 1959-1958, eh, tiende a ser socialista hasta la actualidad. Entonces hay que hablar de dos casos en específico, chicos, que nos permiten ver cómo son los tránsitos democráticos de todas las demás naciones que ya les acabo de identificar. ¿Sale? Solo nos vamos a centrar en Checoslovaquia y en Polonia, pero pues los casos son similares para todas las demás naciones. ¿Sale? Bueno, a principios de 1980, para el caso de los polacos se les pone bien intensa la situación, porque incrementan un 60% el valor neto de los productos, es decir, costaban un 60% más y ellos no mejoraban su calidad de salarios. Por consiguiente, pues no había una calidad de vida, una esperanza de vida correspondiente a el mundo de 1980, comparándolo con Estados Unidos, comparándolo con los países del oeste de Europa, en donde la calidad de vida era mucho mejor. Por consiguiente, los polacos empiezan a pelear por implementar un sistema democrático. ¿Quién es el líder polaco? Bueno, pues es un tal Lech Wałęsa, no sé cómo se pronuncia en polaco, honestamente, y él va a fundar el sindicato Solidaridad, que es un sindicato de obreros que estaba peleando por tres cosas. Uno, por una apertura política mayor. Dos, porque se hicieran legítimos y válidos la creación de sindicato. Y tres, mejorar las condiciones laborales dentro de los obreros. Bueno, lo que pasa aquí es que el sindicato de solidaridad no solo se va a quedar en un sindicato, sino que va a motivar a que más obreros, a que campesinos, a que estudiantes empiecen a conformarse en agrupaciones sociales para defender y tratar de cambiar el sistema político de Polonia en ese entonces, o sea, transitar del socialismo a la democracia. Ahora, ¿por qué Polonia es importante, chicos? Porque un papa, se supone que los papas no pueden meterse en discusiones políticas, pero Juan Pablo II era de origen polaco y durante las funciones que tuvo de papa, abogó públicamente por el caso de Wałęsa y por el caso polaco. Muchos lo tildaron, es decir, lo tacharon de político, de querer que el Vaticano dejara de ser una institución religiosa y pasara a ser un Estado, entonces pues hubo muchas críticas. Pero lo importante aquí es que el gobierno polaco, bajo las presiones que estaban gestando el sindicato de solidaridad, va a firmar el acuerdo NAX o GASNAC, en el que se logra la creación de los sindicatos como lo peleaba Wałęsa, la liberación de opositores políticos, o sea, obreros que habían peleado en 1970 y que habían sido apresados, y la mejoría de las condiciones laborales. Lo logran, sí, se crea un gobierno, pues podríamos decirlo conciliador, bajo la tutela del presidente general, o sea, porque era general del ejército, Jaruzelski, y crea el Consejo de Salvación Nacional. Todos pensaban pues que las cosas se habían tranquilizado, pero Jaruzelski, opina lo contrario y dice, no, pues la verdad voy a encarcelar a Wałęsa y voy a derogar todo lo que se había logrado con anterioridad en el acuerdo de las NACS. Lo que pasa es que las presiones sociales, económicas y políticas van a ser muy fuertes, chicos, y en diciembre de 1990 se pregonan nuevas elecciones en donde Wałęsa
es electo presidente e inicia el proceso de democratización de su país. ¿Cómo fue este proceso de democratización de su país? Bueno, pues lo primero que hace, chicos, es aperturarse económicamente. Con eso busca nuevos socios comerciales llamados Estados Unidos, Inglaterra y Francia. También apertura, tanto aparte de su economía, su sistema político, lo vuelve una república democrática en donde las elecciones son válidas. De hecho, Polonia es uno de los pocos casos a seguir por parte de los países ex repúblicas socialistas soviéticas que logran un tránsito democrático pacífico, porque por ejemplo Yugoslavia va a ser todo lo contrario, se va a crear una guerra civil muy fuerte en Albania también, pero el caso polaco podríamos decirlo es como el caso pulcro de poder transitar a la democracia. Hablemos entonces ahora de la Revolución de Terciopelo. La Revolución de Terciopelo es un movimiento intelectual, estudiantil, obrero y agrícola protagonizado por la República de Checoslovaquia. En 1979 algunos intelectuales checos escriben la famosa Carta 77. Esa Carta 77 pregonaba o trataba de decirle al gobierno soviético que necesitaba garantizarse la cabalidad y el cumplimiento de los derechos humanos. Desafortunadamente este movimiento pues no va a tener seguimiento por parte de la población polaca en sus primeros años, pues por algo muy sencillo, porque todavía en la década de los 70, pues la URSS tenía mucho control bajo los medios de comunicación y del ejército, así como la KGB. La KGB pues es la agencia de inteligencia de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como la CIA, pero de la Unión Soviética. El 28 de octubre de 1989, estudiantes conmemorando el aniversario del asesinato que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, marchan hasta el centro de la ciudad. Había iniciado como una marcha para conmemorar a las víctimas que habían muerto durante la Segunda Guerra Mundial, pero conforme la gente se iba aglomerando alrededor de esta marcha de estudiantes, esta fue tomando un nuevo tinte, un nuevo tópico, en donde empezaron a lanzar directas, podríamos decirlo así, a reclamar ante el gobierno soviético que la Carta 77 se volviera una carta gubernamental, es decir, una ley, una norma. ¿Qué es lo que hace la policía y el ejército? Los suprime, los encarcela y los persigue. Por consiguiente, ese mismo año, ya avanzado noviembre, se funda la Revolución de Terciopelo. Aquí se van a integrar estudiantes, intelectuales, profesores, profesionistas, campesinos y obreros. Ahora, como todo esto se estaba gestando desde el ámbito intelectual, las fuerzas del orden, la policía y el ejército ocupan las universidades. Lo único que esto hace es que a nivel internacional, a través de los medios de comunicación, como lo ven en la imagen que está atrás de la diapositiva, se empieza a evidenciar que la Unión Soviética, si interviene, es opresión. Y si es opresión, es un conflicto internacional. Por consiguiente, Mikhail Gorbachev tenía muchas cosas en la cabeza. Por ejemplo, la perestroika, que no estaba, pues, tomando su curso. Por otra parte, la glasnost, que no servía para nada. La situación económica, el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán. Todo esto, Mikhail Gorbachev decide no intervenir por todas las razones que les acabo de citar con anterioridad. Entonces, el 28 de noviembre de 1989 es electo como presidente Václav Havel e inicia una transición democrática. Este caso es bien diferente, chicos, y quería explicárselos, porque es un gobierno, el de Havel, encabezado por intelectuales. Esto lo hace enriquecedor en el ámbito político, porque muy pocas veces nosotros podemos ver a verdaderos intelectuales gobernando un país. Y lo que logra la República de Checoslovaquia es impresionante. La recuperación económica es súper rápida. El tránsito a la democracia también es muy rápido. Y el respeto a los derechos humanos fue básicamente su bandera. Por consiguiente, este es un caso muy importante. Los antiguos griegos decían, chicos, quien debe de gobernar pues, son los más sabios. Malo que en México pues no es así, ¿verdad? Tenemos senadores con carrera trunca. Un saludo para ellos. Bueno, entonces,
Chicos, van a realizar su actividad. La actividad es muy sencilla. Quiero que me realicen, por favor, un pequeño resumen acerca de la transición democrática de la URSS y, pues, obviamente, de los territorios que acabamos de observar. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.